Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice de la opresión. De participación en el PIB mundial. Llegó la hora de analizar el futuro de la OEA y la reforma estructural que tiene pendiente. ¿Cómo revitalizar este organismo hemisférico a la luz de los vertiginosos cambios mundiales? La Organización de Estados Americanos, creada el 8 de mayo de 1948, es el principal foro gubernamental, político, jurídico y social que agrupa 35 países de la región, entre cuyos objetivos están la defensa y promoción de la democracia, la protección de los derechos humanos, la cooperación solidaria entre sus miembros y la seguridad regional. El 19 de diciembre de 2011, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presentó un documento en el que expuso ideas para fortalecer las capacidades y prioridades del organismo. La primera de las propuestas de la visión estratégica de la OEA es acerca del manejo de los recursos, de los que se busca coordinar con los organismos autónomos la ejecución de las responsabilidades que les correspondan, avanzar en la centralización del manejo de los fondos específicos y acelerar los procesos administrativos hacia la gestión por resultados. En materia de descentralización de programas, plantea determinar la conveniencia y necesidad de que los análisis sigan teniendo su base de operaciones en la sede de la OEA o que puedan ser localizados en algunos de los países miembros. Respecto a la racionalización de reuniones especializadas, sugiere que ninguna actividad supere los 2 días y que en lo posible se produzca cada 3 años. En cuanto a la política de recursos humanos, pide que sea la institucionalización de un servicio de carrera en la OEA sobre la base del mérito, con reglas de juego claras y definidas y con mecanismos que promuevan la excelencia del trabajo de los funcionarios. Con relación a las cuotas, formula que ningún país debe pagar más del 49% de las contribuciones al fondo regular y que los países miembros acuerden un incremento automático de las cuotas para atender los requerimientos derivados del ajuste anual por costo de vida. Finalmente, sobre el diálogo político de los países miembros, resalta la necesidad de que estos inicien un diálogo político que los lleve a una priorización de los mandatos. El siglo XXI es portador de nuevos cambios geopolíticos, económicos y sociales que afectan el presente y el futuro de los países, pero a su vez de los organismos internacionales y de las organizaciones regionales y subregionales. Pero ¿cómo repensar a la Organización de Estados Americanos bajo este nuevo orden internacional? ¿Cómo reforzar su institucionalidad para que sea más relevante en este siglo? Habría que repensar su papel, su rol y su liderazgo frente a una organización que data desde 1948 y que se creó a la luz de los condicionantes que impuso el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo repensar la OEA bajo este nuevo contexto mundial? Fueron cambios que se vinieron gestando desde el último cuarto del siglo pasado y que florecieron ya en el presente. Sobre todo 2 fundamentales. Uno, el político, la democratización. La ola democrática, como le llamó el investigador de Harvard, Huntington, abarcó a toda Latinoamérica gradualmente, se fue extendiendo y hoy todos los países que son miembros de la OEA son países democráticos. Diversos grados de evolución democrática, es cierto, pero todos son países democráticos. Ese es un hecho fundamental que ha impactado, yo diría que positivamente, a la organización. Revisar el papel de la OEA se antoja necesario frente a las nuevas señales que se avisoran en los países del hemisferio. El divisionismo político e ideológico en América Latina, las diferentes cosmovisiones que prevalecen en materia de integración regional, léase el Mercosur y la Alianza del Pacífico, las formas dispares de entender el reto de la seguridad hemisférica y la proliferación de nuevos organismos regionales y subregionales como la UNASUR y la CELAC, convocan a un nuevo llamado
para insertar al organismo en las coordenadas del siglo XXI. Justamente la tarea del grupo de trabajo para discutir la visión estratégica de la OEA que preside el embajador Emilio Rabasa, el mexicano encargado de encabezar el informe y las conclusiones que tendrán que ser presentadas a fines del mes de marzo. O se mantiene como está y entonces un proceso de deterioro, a veces no muy perceptible, seguiría acumulándose, o lo paramos, lo detenemos en seco y replanteamos los objetivos políticos de la OEA. ¿Qué tipo de OEA, de organismo hemisférico queremos para el siglo XXI? Me parece que cuando se plantea lo de la democracia participativa, directa, etcétera, se está haciendo a un lado el que tenemos un grave problema de comunicación y que si ese problema de comunicación se enfrentara cabalmente, podríamos tener muchísima mayor representatividad de la política y muchísima mayor vinculación de la ciudadanía con las decisiones. La reforma estructural a la OEA es un tema pendiente dentro de la agenda latinoamericana. Para algunas voces, el sistema hemisférico de gobernanza regional sufre una crisis existencial y para otros solamente debe modernizar algunos campos de acción. En primera instancia, se antoja necesario reforzar el proceso democrático de los países miembros. Hoy resulta insuficiente practicar la vertiente de la democracia electoral y representativa sin darle espacio a la vertiente de la democracia popular, directa y más participativa. Precisamente los divisores en materia democrática que claman los países del ALBA frente al resto de los países ponen al desnudo el problema de los consensos para definir un techo mínimo de prioridades y agendas. Bueno, la Carta Democrática yo siempre digo que es un programa de la República Democrática. Es decir, la cantidad de requisitos de temas que pone asociados a la democracia son tales que usted difícilmente podría encontrar algún país en que todos se cumplan. Por lo tanto, yo prefiero hablar de la democracia como un proceso. Creo que como un proceso hemos avanzado notablemente en muchos aspectos. O sea, hace 3 décadas usted hace una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de las Américas y se sentaban más dictadores y gobernantes puestos elegidos a través de mecanismos completamente viciados. Hoy día todos los que se sientan a la mesa son gobernantes elegidos por sus pueblos y reconocidos como tales. Hay excepciones, hay problemas, pero la verdad es que se vive desde ese punto de vista un periodo de plena democracia. La situación de la condición de los derechos humanos, si bien no ha mejorado totalmente, no es perfecta, funciona y tenemos mecanismos que lo hacen funcionar. Hay más gobernabilidad también en el sentido de estabilidad de los gobiernos. Esta institución de la democracia, que ya rebasa a la democracia representativa y busca una democracia más participativa, una democracia ciudadana, una democracia en donde no se detenga solamente en la elección de los representantes, sino que vaya más allá de la elección, puede favorecer la OEA. La democracia es una experiencia todavía incipiente e inacabada en la mayoría de los países latinoamericanos. Un trance que pasa por la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que ya cumplió más de 10 años de existencia y que se ha violentado por quebrantos al orden institucional y las crisis políticas que no vienen acompañadas por sistemas de alerta temprana. No olvidemos que Honduras practicó un golpe de Estado en 2009 que expulsó a Manuel Zelaya como presidente constitucional y el golpe parlamentario express que destituyó al expresidente Fernando Lugo en Paraguay. Por otro lado, los golpes a la democracia también surgen cuando los países operan bajo la lógica de las reelecciones indefinidas, una falta de independencia de los poderes del Estado, restricciones a la libertad de expresión y violaciones a los derechos humanos. Tan solo una parte de la realidad que hoy carcome a Venezuela. También hay más gobernabilidad. Lo que pasa es que al menos, te lo decía, hay menos gobernanza, o sea, no hay suficiente gobernanza. La gente exige eso más, que su gobierno funcione mejor, que resuelva los problemas, que las instituciones funcionen. En cambio, sí hay que advertir otro tipo de factores
que afectan a la democracia. Por ejemplo, los poderes fácticos, ¿sí? Por ejemplo, el papel del narcotráfico en la agresión a las instituciones democráticas y cómo tratan de minarlo, corrompiendo muchas instituciones. Por ejemplo, acaparamiento extremo de riqueza en ciertos grupos que vienen configurando diversas expresiones oligárquicas. Entonces, eso sí que son riesgos contra la democracia que tenemos que advertir. El compromiso de los países con los principios, por ejemplo, de la Carta Democrática son fundamentales. Y episodios como los de Honduras y Paraguay violentaron esos principios, pero por lo que ocurrió internamente, no por el rol que la OEA jugó tratando de desatorar y mediar para encontrar soluciones a estos conflictos. América Latina ha ingresado a la ola democratizadora, pero lleva cargando consigo la insatisfacción permanente de los electores. Una afrenta que está relacionada con dos ingredientes principales: la falta de una consolidación democrática en nuestros países, pero también la necesidad de traducir esta democracia en bienestar para la gente. Nuestros países deben de trabajar a todo vapor con el objetivo de desmantelar nuestro déficit social y así como desmarcarnos de la región más desigual del mundo. Cuando dice que democracia y desarrollo van de la mano, es decir, ahora se dice que democracia también tiene que gobernar bien, tiene que ayudar a la gente a salir de la situación en que se encuentra. Y nos encontramos en una situación bastante especial en América Latina, y es que por una parte la gente cree cada vez más en la democracia y sin embargo crece la insatisfacción de muchos sectores con la insatisfacción por las cosas que no se arreglan. Yo creo que la clave, y es interesante porque en este momento está en México, la clave está en que, como lo he dicho yo muchas veces, lo he repetido tantas veces, la política debería servir para arreglarle los problemas a la gente. Hoy la soberanía ya no puede pasar por encima de la soberanía de las personas. Y lo que los derechos humanos están diciendo es: los primeros soberanos son los seres humanos. La OEA ha sufrido de varios reveses que han actuado en su contra. La campaña de indiferencia que ha orquestado Estados Unidos se puede palpar en varios rubros. Sin embargo, las relaciones tan tensas que se han desarrollado con su secretario general, José Miguel Insulza, han acentuado las diferencias. Washington no vio con buenos ojos las maniobras de Insulza para que Cuba fuera reinsertada a la OEA. Un acuerdo que fue sellado en el año del 2009, que derogó el artículo que determinaba la suspensión de Cuba desde el año 1962. Un gesto que La Habana no logró superar y que determinó rechazar su reingreso. Y yo creo que para poder tener democracia es bueno tener confrontaciones y discusiones y que la oposición funcione, pero también hay momentos en que hay que buscar consensos. Pero yo creo que la clave del mundo del desprestigio en que se cae en muchos países la política es precisamente esta falta de acuerdo. Y por lo tanto la falta de acuerdo para darle soluciones a la gente, para buscar acuerdos económicos, acuerdos políticos, acuerdos sociales que permitan empujar a los países hacia adelante. Los embates a la OEA no solamente provienen de la rama ejecutiva de Estados Unidos. El Capitolio también ha promovido una campaña de desprestigio en torno a la gestión de José Miguel Insulza. Uno de los últimos episodios se cifra en el inédito cuestionamiento que realizó el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense sobre la falta de visión estratégica para guiar los trabajos de la organización y la parálisis administrativa y financiera que condena a la OEA hacia su irrelevancia. Precisamente la OEA se queja de la falta de un financiamiento robusto que la han llevado a mantener presupuestos cabizbajos y al hecho lamentable de tener que recurrir a donantes europeos para financiar algunas de sus entidades, incluso cuando Estados Unidos es el mayor contribuyente del organismo. Estados Unidos, Canadá, Brasil y México, 4,
los que cubran cerca del 90% del presupuesto. Y los otros 30%, el 10%. Ahí hay un desbalance que no resulta nada sano para la organización, porque basta que cualquiera de estos 4, y más si se trata de los Estados Unidos, pero ya iba a pasar también hace poco con otro, incurra en algún problema que lo lleve al default para que ponga en serios problemas financieros a la organización. Dentro de los acuerdos tomados al interior de la OEA, se estipula la necesidad de que ningún Estado aporte más del 50% de las cuotas. Sin embargo, la mayor disputa se encuentra en la falta de consenso sobre los programas a financiar. El paraguas presupuestario es estrecho y no puede arropar tantas necesidades. Por ejemplo, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador cuestionaron el financiamiento que recibe la Junta Interamericana de Defensa, un organismo que se creó al calor de la Segunda Guerra Mundial y que resulta poco atractivo financiar en el siglo XXI, así como las partidas orientadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que entonces ocurre esta cosa muy paradójica, y es que los países reclaman contra la Comisión, pero la única amenaza que pueden proferir es retirarse de la Corte. Yo creo que el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un país latinoamericano es un grave error que perjudica a todos. Porque hay una cosa que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Interamericana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José. Los países de América Latina, los 20 países de América Latina pertenecen todos a él. Y ese es un gran logro. Ahora, desgraciadamente, Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, tampoco Canadá. Por lo tanto, ahora Venezuela, que es la misma condición entre Estados Unidos y Canadá, queda perteneciendo al sistema OEA, Comisión Interamericana, y no a la Corte. Pero es un retroceso, porque es un retroceso para América Latina. Ahora Estados Unidos tendrá sus problemas, pero para América Latina es malo que se deseche una Corte Interamericana de Derechos Humanos que da garantía a todos y en la cual todos deberíamos tratar de fortalecer. La peor forma de fortalecerla es retirándose de ella. La OEA también ha sido golpeada por otros países miembros. Las naciones de la Alianza Bolivariana comandadas por Venezuela han cuestionado su trabajo, funcionamiento y demandan de una refundación total sin la influencia de Washington. La campaña de hostilidad está dirigida a reemplazar la OEA por la CELAC, precisamente el organismo regional que no incluye a Estados Unidos y Canadá. No obstante, el curso de los acontecimientos nos señalan que se trata de dos organizaciones distintas. Mientras que la OEA es un organismo que cuenta con una estructura formal, un presupuesto asignado y con poderes para dictar resoluciones políticas y económicas vinculantes, la CELAC está en pleno proceso de conformación, tratándose de un foro informal, pero que ya probó ser capaz de generar posiciones comunes en temas globales. La CELAC no es una amenaza porque no fue planteada como tal, ni un elemento debilitador de la OEA. Como las otras que he mencionado, son espacios de diálogo político de los países que consideran que era necesario llevarlo de esa manera. Pero no tienen ni la antigüedad, ni el grado de institucionalidad, sede, secretariado, recursos, etcétera, que tiene la OEA. Y no lo tienen, no por otra razón, sino porque no fueron concebidos como tales. Fueron concebidos para objetivos muy concretos, que los están cumpliendo y los están satisfaciendo. Y enhorabuena. No hay otro organismo creíble. Habrán otros que se quieren dedicar a él, pero no son creíbles. Este es el organismo en que cuando la gente tiene un problema que siente violados sus derechos humanos, no va a buscar ninguna comisión en ninguna otra parte, sino en la Organización de Estados Americanos. Cuando la gente quiere hacer un informe, cuando los presidentes quieren hacer un informe sobre drogas, no dicen hagámoslo aquí, hagámoslo allá, dicen que lo haga la OEA. Entonces yo creo que el problema de la OEA, sin duda que la OEA tiene algunas tensiones internas. Yo creo que son organismos que pueden ser complementarios. El papel de la OEA en términos de buscar la reconciliación
de América Latina para el diseño de una política americana, en la que tienen que participar, desde luego, Canadá y los Estados Unidos. Quizá la mayor afrenta de la OEA está relacionada con la embestida que han hecho los países del ALBA para desmantelar todo su sistema interamericano de derechos humanos. El retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le suma el abandono de Trinidad y Tobago, que fuera mucho tiempo antes, pero que es un hecho que pasa por desapercibido. Lo que estamos viendo es que a Venezuela pues no le gustó estar sentado en el banquillo de los acusados, estar expuesto a la crítica internacional, pero con esta decisión los grandes perjudicados son justamente los ciudadanos venezolanos, quienes pierden una instancia de resguardo para proteger sus derechos humanos. Tenemos esta situación paradójica. Los más poderosos no han suscrito todavía la Convención Interamericana y por lo tanto aceptado la jurisdicción de la Corte. Y otros menos poderosos la están denunciando y se están saliendo de la Corte. Entonces, entre esos dos extremos, ¿sí?, hay una gran mayoría de países que México de alguna manera ha convocado, que quieren fortalecer estas instituciones, que ven esto como un prerequisito para el desarrollo democrático. Y México lo ha hecho de diversas maneras, apoyando materialmente su cuota de participación con los dos órganos, implementando las resoluciones de la Corte y integrando un grupo de amigos que se constituyó en Antigua recientemente en la asamblea pasada, para convencer a aquellos que todavía no han suscrito la Convención Interamericana de que lo hagan. El futuro es la protección de los derechos y el allanamiento de todos los estados al reconocimiento de los derechos humanos como el punto de partida de legitimidad de cualquier estado. Eso conjuntamente con la democracia. Me parece que ya no se puede alegar que la legitimidad se puede construir sin democracia, y no se puede ya alegar que se puede construir un poder político legítimo sin respeto a los derechos humanos. El primer decenio del siglo XXI marcó en la OEA una coyuntura histórica. Las Américas como región del mundo han visto crecer el divisionismo político y la heterogeneidad social, sobre todo en los países de América Latina, en donde son más visibles las diferencias ideológicas y políticas y una manera muy distinta de conceptualizar y de abordar la democracia y el desarrollo económico y social. Sin embargo, este ambiente que de alguna manera también permea a la OEA nos hace convivir en una serie de asimetrías, porque a la hora de estar consensuando con Estados Unidos como el país más poderoso del mundo, también lo tenemos que hacer con los países más pobres del orbe, como por ejemplo el caso de Haití. Vivir en democracia tiene sus ventajas y desventajas. Hoy la OEA no puede presumir de sostener una voz única frente al resto del mundo. Dentro de su seno hay reagrupamientos regionales y subregionales que reflejan la diversidad del continente y el paisaje multicolor que lo acompaña al hablar de diferencias de origen étnico y de composiciones económicas y sociales tan dispares. Sin embargo, hoy la diversidad es un valor que debemos de privilegiar, la pluralidad de posiciones que nos debe invitar al diálogo y a la reflexión, y sobre todo a desechar la unanimidad cuando vivimos en democracia. Bajo este contexto, el reto monumental para la OEA será la creación de consensos con base en esta partida de desencuentros y la sujeción a la normatividad correspondiente para drenar resultados. Porque si algo caracteriza hoy en día a esta OEA es esa pluralidad de posiciones y que dentro del mismo de repente se agrupen en posicionamientos países como el caso del ALBA, sí, o los subregionales, del Sur y demás, pues sí, y obedece a la dinámica normal de cualquier organización, pero eso, y que incluso haya debate, discusión, a veces fuerte, sí, bueno,
¿Queremos o no queremos un organismo democrático? Porque si no lo queremos, entonces sí auspiciemos actitudes de imposición de posiciones y de mandatos, que eso es lo que no queremos para la OEA. Otro desafío que tiene que enfrentar la OEA está relacionado con la problemática de la seguridad. Ahora, bajo el nuevo concepto de seguridad multidimensional que sustituye al de seguridad continental, se incluyen las amenazas derivadas del terrorismo, crimen organizado, tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otras. Por encima de las diferencias, las Américas han dado un paso crucial al haber insertado en la agenda pública regional el tema de la lucha contra el narcotráfico de manera no convencional. Ya se han dado los primeros pasos en cuanto a la despenalización del consumo de algunas drogas. Países como Guatemala, Colombia, México, Chile y Uruguay y el mismo Estados Unidos han avanzado en esta dirección. Nuestro informe señala claramente que la mayor violencia no se produce en el lugar donde se produce la droga, es decir, no se produce en los campos de los países de América del Sur donde se cultiva la cocaína, ni se produce tampoco, a pesar de lo mucho que se ve en la televisión, en las ciudades de Estados Unidos, se produce en los países de tránsito. Se produce en Colombia, se produce en Centroamérica, se produce en el Caribe, se produce en México. El consumo de drogas es un hecho, ha sido un hecho en la historia de la humanidad desde que conocemos la humanidad, y las drogas y las formas de estimulación han estado siempre presentes en la historia humana. El tema es cuándo hacen daño, cuándo no hacen daño, cuándo son lícitas, cuándo son ilícitas y cuándo los mercados que regulan estas situaciones producen efectos colaterales con un daño tremendo, como por ejemplo la inseguridad y la muerte. Encajonar la problemática de las drogas en el terreno de la salud pública por encima de la vertiente represiva y prohibicionista se coloca a tono con las implicaciones tan negativas de la guerra fallida del narcotráfico en México y Centroamérica, que han posicionado a esta última como una de las regiones más violentas del mundo. Un cambio en la mentalidad sobre la lucha antidrogas está tomando color, pero habrá enormes costos si no reformulamos una estrategia bajo una visión compartida. En ese sentido, resultó clave el informe sobre el problema de las drogas en las Américas presentado por la OEA, un ensayo de 4 escenarios, historias y narrativas distintas que pudieran ocurrir en el futuro y que nos invitan a tomar decisiones más coordinadas. Está muy bien enfrentar la seguridad con el enfoque del debido uso de la fuerza pública, todo lo que significa en policías, ejército, inteligencia, etcétera. Pero hay otro lado de la inseguridad que si no lo atacamos no la vamos a acabar de resolver, que es el lado de la falta de desarrollo social. Entonces, México ahora planteado, puesto sobre la mesa, y ha sido muy bien recibida su propuesta, de vincular seguridad con desarrollo social. El panorama político fraccionado en América Latina que se entreteje entre las fuerzas conservadoras, socialdemócratas y bolivarianas, también se le debe de añadir las disputas fronterizas y los conflictos bilaterales entre países. Por ejemplo, el diferendo marítimo entre Chile y Perú, que tocó las puertas de la Corte Internacional de Justicia en La Haya y que fuera favorable su veredicto para el presidente Ollanta Humala. De igual manera, este diferendo que existe entre Chile y Bolivia. Las tensiones que se han generado, por ejemplo, también entre Panamá y Nicaragua por su plataforma marítima continental, o bien el problema de la soberanía de las Islas Malvinas entre Reino Unido y Argentina. Nosotros somos los depositarios de la convención, pero la decisión de qué camino toman para resolver su problema cae en los países miembros. Llegamos al fin de Vértice Temático. Soy Rina Musali, los esperamos en un siguiente programa. Hasta pronto.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.